el esoterismo, la ciencia o ambos. Una explicación u opinión sobre el Big Bang, origen del universo, basada dicha opinión en los estudios de la filosofía oculta. Desde mi pubertad siempre me he sentido atraído por todo lo oculto, lo misterioso e inexplicable, pero fue a partir de estudiar cosmogénesis y antropogénesis en la Fraternidad Rosacruciana de Heindel cuando me sentí más atraído por las enseñanzas ocultas, hasta el punto de dedicar muchas horas a meditar sobre ellas. En mi interés por divulgar estas enseñanzas dadas por dicha fraternidad, más las que he obtenido por otros medios, se me ocurrió crear varios blogs dedicados principalmente a los estudiantes de astrología y de ocultismo. Pero he de reconocer que algunos artículos están escritos para estudiantes avanzados, como sería este el caso, y pues bien podría ser uno de ellos. Mi intención con esta conferencia, este artículo o grabación, es hacer una comparativa y a la misma vez complementar lo que dice la ciencia y el ocultismo respecto a la formación del universo. Pero como lo que vamos a tratar es más bien algo abstracto y subjetivo, he de decir que nada se puede afirmar y que puedo tener errores, como es lógico al interpretarlo, aunque después de todo son solo mis opiniones y nada más. Por tanto, lo dejaremos como que es un artículo a modo de invitación a los estudiantes de ocultismo para que lo mediten, lo analicen y saquen sus propias conclusiones. Lo que la ciencia llama Big Bang es el comienzo de un universo manifestado desde el punto de vista físico, y es desde ese mismo momento cuando comienza el tiempo, el espacio, la manifestación y la evolución. Antes de que ocurriera eso, el universo debía estar comprimido, según dice la ciencia, en un solo punto o molécula, puesto que nada había o existía en ese lugar de manifestación. Es más, en mi opinión, la supuesta explosión de ese diminuto átomo no pudo ser tal, puesto que surgió de una partícula ínfima y no había aire que transportara las vibraciones. Así es que fue una fracción infinitesimal del átomo, inconcebiblemente caliente y denso, según repito los científicos, el que manifestó o hizo estallar su poder y su naturaleza para que el universo se formara y expandiera. Según la ciencia, en dicha explosión, los primeros elementos que surgieron fueron las subpartículas que luego formaron las partículas o átomos que conocemos todos, pero principalmente el origen estuvo basado supuestamente en el helio y el hidrógeno. Y después vinieron los más de 100 elementos conocidos, los cuales se formaron también combinando según el universo se iba expandiendo y enfriando para formar las estrellas, las galaxias, los planetas, etc. Es evidente que antes de la manifestación no existía nada, sobre todo para la ciencia, nada que nosotros pudiéramos percibir. Estamos hablando de lo que el ser humano sabe, conoce o percibe a través de sus sentidos. Pero sabemos que nuestros sentidos nos hace estar limitados aquí en el mundo físico y que más allá del mundo físico hay otros mundos. Por tanto, además de ser un caos o vacío, lo que había en ese momento, antes de la explosión, no podía haber ninguna fuerza de las que hoy conocemos, ni leyes de, por ejemplo, la gravedad, ni electromagnetismo, ni electricidad, ni nada. La gravedad es la fuerza que mantiene todo en su sitio y que impide que los cuerpos celestiales salgan despedidos hacia el espacio interestelar. Así que proporciona orden en el universo. La gravedad es una fuerza invisible, como otras muchas,
que actúa en todo lo existente. Da igual que sea un sistema solar que un átomo. Pero su origen, como todas las fuerzas, está en lo que causó ese Big Bang. O sea, su procedencia tuvo que venir de más allá de la causa que creó ese Big Bang. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares del átomo debieron ser parte de la manifestación o estallido en ese átomo primigenio o huevo de donde se ha formado el universo, incluyendo todas las galaxias que cada vez se alejan más, posiblemente como efecto de la evolución cósmica. La fuerza que primero tuvo que comenzar a actuar de forma independiente tuvo que ser la gravedad. Después lo harían las demás. Dicen los científicos que 380.000 años después se formó la luz y que las estrellas mismas produjeron los otros elementos más pesados como el oxígeno, el carbono o el nitrógeno, pero para formar esas estrellas se tuvieron que unir la materia y la gravedad. En todos estos hechos de atracción, repulsión, orden, tenía que haber inteligencia. Y esa inteligencia tenía que proceder de algo o alguien. Bien, esto es algo así como que por un lado la presión crea calor en su núcleo, donde se produce una fusión, y por otro el polvo que rodea la estrella termina formando los planetas, donde gracias a las influencias del espacio, o sea, el espacio era frío y con partículas, entonces gracias a eso se forma el agua, donde tendrán su origen las primeras bacterias como representantes de la vida en el planeta. Hasta aquí he explicado desde el punto de vista científico y en cierto modo esotérico el nacimiento y expansión del universo. Ahora intentaré ampliarlo según mis conocimientos de filosofía oculta y bueno, el fruto de mis meditaciones, etcétera, para intentar hacer entender que el ocultismo, en mi opinión, está más cerca de la verdad desde hace muchos siglos. Sin embargo, esto no significa que la ciencia no esté bien encaminada, después de cambiar muchas veces sus teorías. Al contrario, no cabe duda que algún día coincidirá con el ocultismo. Si el universo ha sido creado, lógicamente deberá ser limitado, aunque a nosotros nos parezca ilimitado e infinito. Sin embargo, a mi entender, lo que lo ha creado o quien lo ha creado debe ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, incognoscible, ilimitado, absoluto y un sinfín de cosas más. Esta es la gran incógnita. ¿Qué es? Por no decir quién es. ¿Y por qué se manifiesta o crea? Lo absoluto, ahora ya estoy hablando el lenguaje de los ocultistas, de la filosofía oculta, lo absoluto en ocultismo es de donde emana lo conocido y lo desconocido, lo visible e invisible, lo existente y lo no existente, la vida y la conciencia. Siempre ha sido y eternamente será. Es la vida única y absoluta. Sin embargo, comprendo que el hecho de definirle a la misma vez es limitarle o limitarlo. Un detalle muy a tener en cuenta es que la ciencia habla siempre de la formación del universo, desde el punto de vista de lo que se percibe y de lo que se ha descubierto y se conoce. Pero no admite tan fácilmente que pueda haber otras clases de materia, entre comillas, o fuerzas invisibles que intervengan o que intervinieron como causas en la manifestación del universo físico. Hoy ya no se puede decir que la materia más densa sean los átomos, como se decía hace muchos años, puesto que se ha descubierto que los átomos se dividen en otras partículas y fuerzas que ni se conocían ni se conocen profundamente. Por tanto, los átomos de helio y de hidrógeno
son el resultado de otras partículas y fuerzas en ese origen del universo. Por otro lado, tampoco admiten otras fuerzas que no conozcan, lo que es un gran impedimento para admitir que pueda haber otros mundos invisibles que compenetren el nuestro, así como otros seres invisibles a nuestros sentidos y mucho más evolucionado que nosotros. Antes de pasar a analizar ese Big Bang desde el punto de vista del ocultismo, veamos algo sobre la gran y única manifestación que surge de ese caos o vacío, conocido en ocultismo como lo absoluto. En ocultismo se tiene muy en cuenta una de las principales leyes cuando se habla de manifestaciones, macrocosmos y microcosmos. Esta es la ley de analogía. Dicho en otra forma, del axioma hermético que dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. El hombre está compuesto de un cuerpo físico formado de átomos, como cualquier otra cosa material. Pero esos átomos, como ya se comienzan a descubrir y a intuir, están formados por éteres que son las fuerzas que mantienen vivos y en actividad las funciones del cuerpo. Y me surge la pregunta, ¿pudiera ser que los átomos que comenzaron la formación del universo físico tuvieran su origen en otros éteres o subpartículas de otro plano o dimensión que los científicos aún no han descubierto y ni siquiera intuyen? Para mí que no habría otra explicación, habría que decir sí. Esos éteres de nuestro cuerpo, hablando ahora por ejemplo de los que forman nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo etérico, pertenecen a otros planos que no vemos, pero compenetran la materia, compenetran los átomos físicos, como el aire compenetra el líquido y este al sólido. Sin embargo, son las fuerzas que hacen que el cuerpo viva y que sus órganos funcionen dentro de unas leyes de la naturaleza. ¿No podría ser la partícula que produce el Big Bang el átomo primario o huevo de lo que será el universo, el efecto de la combinación de diferentes éteres y fuerzas inteligentes que evolucionan en otra dimensión o plano? O sea, como igual que para el nuevo ser lo es el óvulo. Que si no supiéramos lo que se produce desde la unión del espermatozoide y el óvulo, si no conociéramos nada de eso, nos sorprendería al descubrirlo, que el origen del ser humano está ahí, en ese óvulo. O lo que es lo mismo, ¿no podría proceder del sexto o incluso del primer plano cósmico del Ser Supremo? Por supuesto que sí. Pero como sabemos, el ser humano tiene sentimientos, deseos y emociones que no vemos, pero que tienen poder e influencia sobre el cuerpo físico. Por ejemplo, el miedo, la ira, la pasión, etc. Estas fuerzas también son invisibles y pertenecen a un plano superior del físico, como ocurre con la mente, que está por encima de los deseos y los sentimientos. Y la voluntad también está por encima de la mente. O bien los vegetales están por encima de los minerales, porque viven, crecen, se reproducen y mueren. Los animales están por encima de los vegetales, porque además tienen deseos y emociones. Y el hombre está por encima de los animales, porque además razona y expresa sus pensamientos, e incluso habla, etc. Todas estas características o cualidades del ser humano pertenecen a nuestro esquema evolutivo de 7 mundos, que es el séptimo plano cósmico o plano físico del Ser Supremo. La manifestación del universo tuvo que venir de algo inimaginable e invisible que la ciencia casi seguro que no admita nunca. Estoy hablando de los planos cósmicos. Con esto quiero decir que lo mismo que el hombre que desea crear algo físicamente, lo tiene que imaginar, razonar, plasmar y poner un sentimiento antes de crearlo físicamente,
también eso que llaman los científicos origen del Big Bang, puede y debería tener una conciencia, inteligencia, vida, sentimiento y deseo en su propia naturaleza para hacer una manifestación como es el universo. Las células de nuestros cuerpos están evolucionando en un órgano que bien podría ser su sistema solar o galaxia, dentro de un universo interestelar infinito para ellas, que sería el cuerpo físico. Pero ellas evolucionan gracias a nuestra vida, a nuestra conciencia y dentro de nosotros. Además, ellas tienen sus diferentes cuerpos más sutiles, por diferenciarles de alguna manera, como los átomos, y el que forman las partículas que forman el átomo y otras subpartículas. Pregunto, ¿no podría ser que lo que los científicos llaman universo sea la manifestación del cuerpo físico de un ser inimaginablemente poderoso para nosotros, actuando nosotros como células físicas evolucionantes dentro de él? La filosofía oculta afirma que sí, y ese gran ser se conoce como Ser Supremo, el espíritu universal, causa de todo lo manifestado, sea visible o invisible a nuestros sentidos. Nosotros aquí en nuestro cuerpecito físico, en el mundo físico, tenemos una pequeña parte de todos los demás mundos. Mundos que a la misma vez son expresión de nuestro Dios. El Big Bang tiene que tener una relación, para mí, no cabe otra explicación, una relación directa con el Ser Supremo. Todo lo que evoluciona en los 7 planos cósmicos, esos mundos o planos, con todas sus subdivisiones o lo que haya, son la expresión de ese Ser Supremo y son parte de ese Ser Supremo. El Big Bang tuvo que tener una relación muy directa con ese Ser Supremo, primera causa. De lo existente antes del Big Bang, tal y como lo entienden los científicos, no se puede decir nada salvo que posiblemente, en el sentido más lógico, sea autoconsciente como un todo infinito. Pero el Big Bang, tal y como lo exponen, no es la primera causa del universo que vemos a la luz del ocultismo, puesto que los ocultistas sabemos que hay 7 grandes planos cósmicos, siendo el último de ellos el correspondiente a lo manifestado físicamente. Por consiguiente, hay 2 teorías acerca de la formación del universo. Una, la del ocultista, que comienza en lo que conocemos como Ser Supremo, y 2, la del científico, que lo tenemos que ubicar en el 7º plano cósmico, por ser el plano donde se ubica la materia física. Para que la formación del universo físico, según la ciencia, pueda ocurrir, debe de existir algo que sea lo que haga que ese universo nazca con sus leyes, fuerzas y elementos químicos necesarios para que puedan formarse los sistemas solares, las galaxias e incluso la vida. De un diminuto átomo que explosiona y se expande no puede surgir la inteligencia que ha organizado todo lo que conocemos con sus leyes universales y de la naturaleza, ni otras muchas cosas que desconocemos. Esa inteligencia debía existir antes. Y el Big Bang sería fruto de esa inteligencia. Los científicos no tienen explicación alguna porque no saben o no creen que haya otros mundos superiores y de materia más sutil que lo que conocemos. Por eso no hablan nada más que de que el Big Bang trajo la posibilidad de que existiera un universo físico donde se forma la vida por una serie de circunstancias físicas, químicas y biológicas o incluso por casualidad. Entonces dicen que la explosión trajo las fuerzas y elementos que formaron los soles y de estos se formaron los planetas y que de estos otros se formó la vida. Pero, ¿qué inteligencia hizo todo eso?
El ocultista afirma que el universo es la expresión de una vida consciente, normalmente conocida como Dios. En otras culturas o religiones se le llama Ishvara, Ahura Mazda, Allah, Alá o Logos en ocultismo también. Esa vida, o ese Dios, se manifiesta como tres aspectos o tres poderes que según quién pues le llaman poder, verbo y movimiento. En otras culturas, por ejemplo, orientales es Brahma, Vishnu y Shiva. La religión católica es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en otras pues le llaman creador, conservador y destructor, por ejemplo. Bueno, pues esos tres aspectos son para diferenciar dentro de él mismo. Los utilizaba como poderes para diferenciar de él mismo 7 planos cósmicos que van de mayor a menor vibración desde el suyo propio, y igualmente desde el suyo propio de menor densidad de materia hasta la máxima, que sería el 7º plano cósmico, que es el inferior o plano físico, plano cósmico físico. Partiendo de la base, tal como he explicado al principio, de que estos planos se compenetran como la materia más sutil compenetra la más densa. Por ejemplo, en nuestro cuerpo físico hay materia sólida, líquida y gaseosa, pero también hay células, moléculas, átomos, quarks y otras partículas o éteres que la ciencia no ha descubierto aún. Bueno, pues sabiendo eso, hemos de entender que si vivimos en un mundo físico con un cuerpo físico, nuestros sentidos actuales como humanos, de acuerdo a la conciencia adquirida, no pueden percibir nada más que la materia física, como les ocurre a los científicos. Pero hemos de admitir que lo mismo que un haz de luz se manifiesta en 7 diferentes colores al pasar por un prisma de cristal, algo similar puede ocurrir con la formación de los 7 mundos de diferente densidad de materia y diferente grado de vibración y conciencia, partiendo del propio poder de Dios. Pero hagamos un inciso para aclarar un poco el aspecto de lo que llamamos conciencia en ocultismo. Todo universo está compenetrado por la vida y la conciencia de su creador, como también está nuestro cuerpo creado por nuestro verdadero yo o alma, para poder evolucionar gracias a las experiencias que como personalidad tiene él. Y al igual que las células, las neuronas, moléculas y átomos se benefician de nuestra vida y de nuestra conciencia, también nosotros y todo lo existente, puesto que todo está compenetrado por la vida de Dios, nos beneficiamos de su conciencia que está a nuestra disposición para que a través de los cuerpos que utilizamos la podamos desarrollar progresivamente en cada vida. El mineral, inerte y sin vida aparente, tiene vida, aunque no la veamos, como no vemos la nuestra tampoco. Y está comenzando a desarrollar la conciencia gracias a las impresiones que recibe del exterior, bien sean golpes que estimulan y despiertas, bien sea por el frío, el calor, la transformación que nosotros hacemos, las combinaciones con otros elementos, las radiaciones, etc. Cuando la vida del mineral haya alcanzado cierto grado de desarrollo, comenzará a utilizar formas, cuerpos de vegetales, que irán desde los más rudimentarios a los más complejos y bellos, desde los que se alimentan de la roca más dura hasta los que se alimentan de otros vegetales, pasando por muy diferentes clases de tierras. Cuando esta vida, que ya ha nacido como semilla, ha crecido, se ha desarrollado, se ha reproducido y ha conocido la muerte, alcanza cierto grado de conciencia como tal, comenzará una nueva etapa en el reino animal, donde además de lo anterior podrá expresar deseos, sentimientos, emociones y cierto instinto mental. Cuando esa misma vida llega a utilizar cuerpos de animales domésticos como los gatos, los perros, los caballos, etc., a través de los cuales se ha familiarizado con el hombre, ha asimilado sus vibraciones, ha aprendido costumbres humanas
y ha elevado su grado de vibración y de conciencia gracias a los cuerpos del hombre, entonces está lista para la siguiente etapa de ser humano. Nosotros estamos evolucionando a través del renacimiento en cada vez más perfectos cuerpos de expresión para nuestra alma. En cada vida alcanzamos un mayor grado de desarrollo espiritual o elevación de la conciencia, pero, como todas las religiones afirman, Dios creó a otros seres cuyo desarrollo está muy por encima del nuestro. Así es que nosotros debemos continuar evolucionando y desarrollando esa conciencia hasta llegar y sobrepasar el nivel de esos otros seres, puesto que lo que en realidad hacemos es identificar nuestra conciencia con la de Dios. Por eso nuestra meta es Dios, y nuestra conciencia terminará identificándose con la de Dios, y entonces seremos a imagen y semejanza de Él. Cuando el desarrollo de la conciencia y del espíritu alcanza determinado grado por encima del que tenemos la mayoría de nosotros actualmente, entonces se desarrolla la clarividencia, que permite ver el mundo de los muertos y otros más elevados. Hablando de la clarividencia y de la conciencia, puesto que, al igual que en nuestra visión actual, todo está unido al grado de conciencia desarrollado, sería conveniente aclarar por qué percibimos el mundo físico y no los invisibles, donde habitan otros seres como son los ángeles, y donde, entre otros muchos motivos más, vamos después de abandonar definitivamente el cuerpo físico en lo que llamamos muerte. Esta es otra manera de creer en la existencia de otros mundos invisibles que son donde están las causas que originan la formación del universo físico y por tanto de nuestro sistema solar y del planeta Tierra. Nosotros estamos evolucionando gracias a este mundo físico y a nuestro cuerpo físico, pero aún nos queda mucho por desarrollar, puesto que ni siquiera somos capaces de ver totalmente dicha materia. Nosotros solo vemos en parte lo que captan nuestros ojos, pero no lo que hay dentro ni al otro lado, esas otras dimensiones. Lo que llamamos ver es la respuesta que nuestros ojos dan a los diferentes grados de vibración de luz que dichos ojos perciben. Vibraciones que son emitidas por cada objeto que vemos. La luz es una vibración en el éter, y según sea su amplitud de onda y su frecuencia, así muestra un determinado color ante nosotros. Cuando pasamos un rayo de luz por un prisma de cristal, ocurre que las partículas del prisma dividen el haz de luz en sus vibraciones constitutivas, y cuando éstas alcanzan la retina del ojo, se representan en el cerebro y ante nuestra conciencia como 7 colores. ¿Y por qué menciono esto? Pues porque quien quiera entender este artículo con una mente abierta comprenderá que nuestra conciencia, o sea, nosotros como un yo, está limitada por los sentidos. Sin embargo, eso no significa que no existan otros mundos invisibles a nuestros ojos, por ser de una vibración diferente y más elevada que las que conocemos ahora. Nosotros no vemos más colores que los 7 en que se divide un haz de luz y las pocas variaciones que se pueden conseguir combinándolas. Ni tampoco vemos las ondas de radio y televisión que hay en la atmósfera, ni la electricidad, ni el electromagnetismo, ni los rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Pero el que nuestro conocimiento esté limitado por nuestros ojos no significa que no existan otras formas y fuerzas invisibles que son parte de nuestro mundo, como los átomos son parte invisible de la materia física. Y lo mismo que el átomo, aun sin conocerlo del todo, tiene un gran poder potencial, así las leyes y fuerzas invisibles que hacen que se manifieste un universo o un mundo también lo tienen. Algo similar ocurre con los sonidos. Nuestros oídos solo pueden percibir ciertos sonidos en una escala que van desde la nota más baja de 32 por segundo hasta la más alta, aproximadamente 34.768.
El hecho de que nuestro oído responda solo a esa frecuencia de onda no significa que no haya otras. Como todo el mundo sabe, por ejemplo, un silbato cuyo sonido nosotros, los humanos, no lo oímos, los animales sí lo oyen, o al menos algunas razas, algunas especies. Resumiendo, nuestra conciencia no percibe los mundos invisibles, primero porque no ha evolucionado lo suficiente, como ocurre con la adquisición de la mente del animal respecto a nosotros. El animal no puede pensar porque no ha llegado todavía al nivel evolutivo nuestro. Y segundo, porque como consecuencia de lo anterior, nos vemos limitados en un cuerpo de 5 sentidos, donde el cerebro no recibe nada más que la 9ª parte de las vibraciones del mundo que conocemos. Bien, una vez aclarado algo sobre la conciencia, volvamos al Ser Supremo. Este gran ser, como primera y única manifestación de lo absoluto, contiene en sí mismo, como nosotros tenemos, por ejemplo, el poder de la voluntad, contiene en sí mismo 7 grandes jerarquías, vamos a llamarlo así, porque yo no sé, no se sabe exactamente cómo llamarlo, jerarquías creadoras, hay que les llaman 7 espíritus ante el trono, aunque más bien se referiría a nuestro Dios, pero bueno, que son las encargadas de crear esos 7 planos cósmicos donde evolucionan infinidad de millones de espíritus como nosotros. Más bien mayormente superiores a nosotros. Ya hemos visto cómo estamos limitados para ver más allá de lo que perciben los sentidos. Y algo similar ocurre respecto a creer o no creer en que dentro de un ser pueda haber otros que cumplan una función. Todo depende del desarrollo de la conciencia. La conciencia adquirida por un perro no está preparada para comprender quiénes somos y mucho menos para comprender que nuestro organismo funciona por medio de una vitalidad, de un circuito de sangre, de un sistema respiratorio y millones de células y neuronas que cumplen una misión, etcétera, etcétera. Ellos perciben de forma diferente a nosotros, perciben nuestro cuerpo físico, pero no tienen información de cómo se ha creado y cómo funciona. Y si dejáramos a un perro delante de un cadáver hasta que desapareciera, tampoco comprendería por qué ha desaparecido. Porque su conciencia está limitada en el grado que conocemos como animal. No razonan, no tienen discernimiento, no conocen, no pueden adquirir el conocimiento como nosotros. Por tanto, ¿no nos puede ocurrir a nosotros algo parecido respecto a la formación del universo y a otros seres que habiten en él? O sea, ¿es posible que sea nuestra ignorancia y nuestra imposibilidad de averiguar las causas por lo limitados que estamos por nuestros sentidos lo que haga pensar que el origen fue una explosión? Porque si fue la explosión la que originó todo lo existente, ¿qué existía antes para que fuera origen de la explosión? Lo absoluto. Y volvemos a lo que ya he dicho. Por tanto, lo absoluto tuvo que crear una causa para hacer esa manifestación, ese primer ser que llamamos ser supremo. Y si hubo una causa, tuvo que ser planificada. Y si es el ser supremo, pues digo exactamente lo mismo. Tuvo que haber intención, tuvo que haber voluntad, tuvo que haber inteligencia, tuvo que haber deseo, tuvo que haber planificación, etcétera. Si sabemos que la materia es el resultado de la combinación de varios átomos que a su vez tienen varias partículas subatómicas y que entre ellos hay un vacío, todavía desconocido por la ciencia, un vacío donde se sabe que operan las fuerzas o energías invisibles, ¿por qué no vamos a creer que el Big Bang
o mejor dicho, que el origen de la manifestación sea el resultado de una serie de combinaciones de éteres más sutiles que pertenecen a otros mundos o planos. Estaríamos hablando de los planos cósmicos y aquí en nuestro mundo estaríamos hablando de los 7 mundos. Vamos, en el esquema evolutivo donde nos encontramos. Es más, para crear un universo como el que conocemos, donde hay orden, leyes, fuerzas inteligentes, etc., ha debido de surgir de algo inteligente y con voluntad. O sea, como cuando nosotros queremos crear algo. Lo primero lo queremos hacer, lo deseamos, luego lo pensamos, lo planificamos, lo imaginamos, cómo va a ser, y por último ya lo creamos físicamente. Esa es la ley de analogía, como es arriba es abajo y como es abajo se supone que es arriba. Por otro lado, y respecto a la formación de nuestro mundo y el sistema solar ocurre lo mismo. De un espacio vacío o nada, de un caos inexistente, donde no hay nada existente, nace un sistema solar aparentemente por la simple combinación de átomos de donde a su vez surgen el calor, la luz, la vida, la conciencia, o sea, nuestro mundo, nuestro planeta, con todo lo que hay. De un espacio vacío, porque nuestro sistema solar no es una explosión, sino una serie de combinaciones de átomos, moléculas o lo que haya sido. Y de ahí surge la luz, el calor, la conciencia, la vida, la inteligencia, todo. Tiene que haber un origen invisible. Y el límite está en que nosotros, o la ciencia, no quiere dar la posibilidad de que más allá de lo visible hay algo invisible que también tiene voluntad, inteligencia, etcétera. Pero los ocultistas sabemos que los espíritus ante el trono, estas jerarquías creadoras que he dicho antes, son en realidad 7 expresiones de la propia naturaleza del uno manifestado, de ese ser supremo, origen de los planos cósmicos, y que otras jerarquías similares, pero en un grado muy inferior, son las que crean los mundos y el sistema solar. Algo así como el ser supremo o Dios que se expresa a través de 7 rayos o canales por donde desciende su conciencia y su vida. Y son, en nuestro caso, las jerarquías creadoras, los espíritus creados por Dios, como nosotros, pero con una conciencia y un desarrollo tan cercano a Dios, que éste les permite utilizar esas energías, expresiones para la construcción del universo. Son esas las que utilizan esos poderes de Dios para crear el universo en sus 7 planos y mundos con sus subdivisiones, por donde evolucionan otras muchas oleadas o enjambres de espíritus como nosotros, que estamos en el mundo más denso o físico. Entre estas jerarquías encontramos a los ángeles, los arcángeles, los tronos, las dominaciones, estos nombres que se fueron dados por la Iglesia Católica. Cada religión le ha dado un nombre y en ocultismo pues también tenemos otros, las virtudes, las potestades, etc. Son jerarquías creadoras. Continuando con el Ser Supremo, cuando este gran y elevadísimo ser fue manifestado por lo absoluto, no había nada, puesto que el Ser Supremo es la única existencia y es la perfección espiritual, lo más elevado como conciencia, como existencia, como vibración, etc. Pero cuando él aún no había comenzado su obra, solo podríamos decir que el universo vacío era vida, espíritu y conciencia. Algo así como la matriz donde se unirán las dos partes o polos que son imprescindibles para una manifestación física como es el espíritu y la materia, necesarios para que se pueda formar el universo, lo que a los ojos de los científicos sería un vacío o caos. Cuando comenzó su obra, con la ayuda de los grandes dioses o logos creadores, diferenció el espacio, o sea, su expresión, en 2 aspectos. Por un lado, él mismo, como espíritu universal o polo positivo,
y por otro la sustancia raíz cósmica o polo negativo, la cual, según se van creando los planos cósmicos, se utilizará para crear submundos más densos, llegando así al séptimo o inferior, donde esa sustancia raíz cósmica se manifiesta como elementos químicos, de donde se han formado millones de sistemas solares y todo lo que vemos. Así es que la formación del universo es casi al contrario de lo que opinan los científicos. No se puede partir de lo físico como real y buscar el origen o subjetividad como irreal, sino que lo físico es irreal, nuestro mundo físico es irreal, puesto que es la condensación de ese vacío recién manifestado por ese ser supremo, que es la única realidad. Como dice la Biblia, en el principio las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre lo inmanifestado. Tanto las tinieblas como ese espacio compuesto de los éteres primordiales, de donde se formó la materia y la vida, son el Ser Supremo antes que comenzara su obra. Dios, con sus 3 poderes y 7 espíritus ante el trono, estaba allí para crear vida y los planos o mundos de manifestación para que los enjambres de espíritus y las jerarquías creadoras pudieran evolucionar a través de los cuerpos y formas en este esquema evolutivo. El hecho de que el vacío sea transformado en sustancia raíz cósmica por un aspecto de este gran Ser Supremo significa que está siendo preparado para que pueda ser usado en los diferentes planos cósmicos, como lo ha usado nuestro Dios, para crear el esquema evolutivo donde estamos nosotros. Por eso he dicho que los elementos que componen nuestro sistema solar y el universo son la manifestación de una partícula que procede de un vacío o caos. Y es que fue sobre ese vacío o polo negativo de la sustancia raíz cósmica sobre el que el tercer aspecto de nuestro Dios puso su energía para comprimirlo y facultarle para ser usado en los diferentes mundos. Esto no nos debe extrañar, puesto que toda la materia está formada por átomos, y cuanto más compleja la forma, más combinación y más átomos intervienen. Sin embargo, todo surgió de un átomo de hidrógeno. Por consiguiente, nuestros átomos, o sea, la materia, son el resultado de un trabajo efectuado por la conciencia, o sea, por su poder o aspecto de Dios, y por eso se dice que Dios mantiene la manifestación y que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Según se forman los mundos para ser usados, el segundo aspecto o poder de este gran ser anima la materia con lo que conocemos como vida, para que puedan ser construidas las formas, los cuerpos. Es a partir de aquí cuando podemos decir que hay nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte en el universo manifestado. Esta vida anima la materia de los planos superiores, comenzando así a evolucionar esa elevada y muy sutil materia. Según desciende esta vida por los diferentes y más densos mundos, va animando la materia que los forman. Y cuando por fin llega al plano y mundo físico, facilita a los elementos químicos ya manifestados el poder de combinarse entre sí, creando así el Big Bang de los científicos. Por tanto, el universo está formado por materia inerte, procedente de la sustancia raíz cósmica o vacío primordial, mientras que la vida procede de este éter primordial del Ser Supremo que ocupaba todo el vacío o tinieblas antes de la primera intervención de nuestro Dios. En mi opinión, es la acción del Ser Supremo sobre la sustancia raíz cósmica lo que facilita las primeras combinaciones posibles para que se forme un universo con sus galaxias y sus sistemas solares. La vida comenzó animando formas invisibles a nuestros ojos. Después lo hizo con otras formas más densas y después de muchísimas combinaciones de la materia,
de los átomos, la vida, ya muy experimentada por las anteriores formas, anima nuestros cuerpos de forma individual. Esta vida que desarrolló la conciencia propia gracias a las experiencias en cuerpos con conciencias similares a las que tienen los diferentes reinos, es la que hace reconocernos a nosotros mismos como un yo. Un ser recién nacido comienza su formación física a partir de un óvulo y un espermatozoide, que no vemos, que es invisible, que hubo un tiempo en que no sabíamos nada, que se supone que tienen vida y conciencia para hacer el trabajo creador que hacen, pero ¿de dónde procede su vida y su inteligencia necesaria para formar un cuerpo físico? De esas dos células se forma un ser inteligente con conciencia propia y con vida. Pero esas dos células no son dos seres. De un universo como el nuestro, o un sistema solar como nuestro, donde estamos nosotros, que tenemos vida, conciencia e inteligencia, procedemos de algo invisible también, a algo que desconocemos, de esa nada, de ese vacío, de ese caos, como queramos llamarlo. Si vamos más allá de lo que perciben nuestros sentidos, llegamos a la conclusión de que todo eso procede de algo invisible. La vida, la conciencia que tendrá el nuevo ser, la inteligencia que va formando el cuerpo órgano por órgano y parte por parte. Podríamos decir que todo procede de una nada o caos, como ocurre con nuestro sistema solar y con las galaxias. Sin embargo, el origen de todo ello, aun invisible a nuestros sentidos, es el mismo, las partículas divinas, de donde surge la manifestación que contiene vida, inteligencia y conciencia, que a su vez son parte del Ser Supremo y de Dios. Cuando digo conciencia me estoy refiriendo a que de ese origen de vida e inteligencia, de la unión del espíritu y la materia, de la ocupación de las formas, de todas esas cosas, al final surge la conciencia. Estos aspectos o poderes de Dios, representados por las jerarquías creadoras, densificaron los átomos para crear el mineral. Hicieron posible la unión del hidrógeno y el oxígeno para que hubiera agua en el planeta y que la vida siguiera evolucionando a través de los reinos. Así es que la vida de Dios está presente en todo lo manifestado, y Dios mismo está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Cuando esa vida ha evolucionado lo suficiente como para utilizar un cuerpo tan complejo como el nuestro, el primer aspecto de Dios hace que uno de los espíritus de los enjambres que Él mismo diferencia en sí mismo pueda utilizar ese cuerpo con autoconciencia. De ahí que se diga que tenemos a Dios dentro de nosotros y que nosotros, y que somos a imagen y semejanza de Él. Nosotros nos encontramos como vidas evolucionantes y como espíritus, nos encontramos en el más denso de un esquema de 7 mundos que a su vez está en el 7º plano cósmico o plano físico del Ser Supremo. Por tanto, estos mundos de diversos grados de vibración, densidad de materia y conciencia están formados a partir de esos éteres primordiales y de esa sustancia raíz cósmica que compenetran todos los planos y mundos. Nuestra vida y nuestros espíritus fueron diferenciados por Dios y en Dios mismo. Y estamos empezando a evolucionar como seres humanos en sentido ascendente por los diferentes mundos del sistema solar hasta que desarrollemos los poderes latentes que de él tenemos. Lo mismo que al hablar del origen del universo siempre quedan muchas preguntas sin responder, tanto desde el punto de vista científico como del esotérico, de la filosofía oculta, lo mismo hemos de decir respecto a su final. Solo hay que decir que se tienen conocimientos sobre el 7º plano cósmico, y gracias a los hermanos mayores, claro.
pero de los superiores apenas se sabe nada. Hemos hablado, según la ciencia, de que en algo vacío y oscuro, que también creó y que llaman energía oscura, se produce una pequeña explosión en una partícula, la cual necesariamente debe ser el origen o portadora de todos los elementos químicos y biológicos, de todas las fuerzas y leyes que gobiernan el universo. Es la única explicación que se encuentra sin más lógica. Desde el punto de vista de la filosofía oculta, del esoterismo, esta energía oscura, aunque procedente del Ser Supremo como primera manifestación, está también en el séptimo plano cósmico, antes de manifestarse como la materia de nuestros 7 mundos, la cual surge gracias a las jerarquías creadoras, invisibles a nuestros ojos, como los otros mundos también son, claro. Jerarquías creadoras que trabajan en otros mundos superiores y más sutiles. Sin embargo, tanto en el séptimo plano inmanifestado como en ese vacío o tinieblas científico, ya estaba el germen de lo que debía ser el universo físico, puesto que, aun sin manifestarse físicamente, el Ser Supremo ya compenetraba ese vacío. Él era las tinieblas de donde proceden todos los planos, mundos, vida, leyes universales y fuerzas del universo. Es más, el universo físico es su cuerpo o aspecto físico como manifestación suya, como nuestro cuerpo físico es el aspecto nuestro, siendo en realidad un espíritu como somos, y cuando digo nuestro me refiero a ese espíritu o voluntad que renace, que se manifiesta y tiene conciencia, inteligencia, deseo, vida, sentimientos, etc. Se dice que cuando llegue el momento en que nuestro sistema solar deba morir, como en su momento lo hará el universo, el núcleo del Sol perderá calor. Entonces este se expandirá para hacerse un gigante rojo que abarque, compenetre y desintegre los planetas más cercanos. Podríamos decir que los reabsorbe sus partículas. A partir de cierto momento el Sol se contraerá para hacerse una enana blanca, quedando una nebulosa, como en el origen del sistema solar, que alcanzará los planetas que hayan quedado, haciendo que desaparezcan. Si algo quedará de esos planetas, quedaría a la deriva, puesto que ya no existiría la gravedad del astro rey, del Sol. Pero esa enana blanca pierde también su energía al cabo de millones de años, convirtiéndose en una enana negra y fría como el espacio, el cual, pienso, terminaría por desintegrarla y reabsorberla. Volvería a ese caos. ¿Cómo ocurre con nosotros? Puesto que estamos hablando de materia física, el Sol como un elemento físico y nosotros como un cuerpo físico. Lo que vemos que desaparece y que vuelve al caos es la forma física, pero lo que está detrás de la materia es el espíritu. Pero como todo ocultista sabe, la ley de analogía y el axioma hermético mencionado en otro párrafo nos dicen que desde el átomo hasta el universo, pasando por el hombre y por toda forma manifestada, todo tiene espíritu, conciencia y vida. Así es que lo mismo que detrás de nuestro cuerpo físico hay un espíritu con conciencia y con una vida que se expresa en sus cuerpos, así un planeta, una estrella y cualquier otro cuerpo celeste en el universo tiene su espíritu que se expresa como vida y conciencia, puesto que todo espíritu creado está evolucionando. La diferencia entre un espíritu planetario o solar y nosotros es evolutiva y de conciencia. Como ocurre entre nosotros y los reinos que evolutivamente nos siguen, todo espíritu ha sido creado por Dios, por un Dios, y tiene su origen en ese Ser Supremo. Por tanto, los que llevan evolucionando muchos millones de años e incluso fueron creados en otra manifestación anterior, van muy por delante de nosotros y su forma de expresión ya no es un cuerpo físico humano, sino un planeta, donde la vida evolucionante, existente, invisible o visible, evoluciona gracias a la vida y a la conciencia de ese espíritu.
aunque también puede ser una estrella o una galaxia. Estos espíritus, al igual que nosotros, con nuestros cuerpos llenos de infinitas vidas con conciencia, están evolucionando a través de esos planos y mundos invisibles, y así van manifestando sus cuerpos o creaciones para que, a la vez que ellos evolucionan, puedan evolucionar otros espíritus menos evolucionados como nosotros. Por consiguiente, al igual que nosotros, como espíritus, conciencia y vida, abandonamos nuestros cuerpos porque ya no nos sirven para una siguiente etapa y porque ya no podemos experimentar más en ellos, asimismo un sistema solar y el universo mismo se deben desintegrar cuando se haya cumplido el plan de Dios que lo creó, volviendo su materia al caos de donde salió. A modo de resumen y con la intención de hacer meditar a los ocultistas que escuchen esta grabación y que estén familiarizados con el esquema de mundos y los planos cósmicos de las más conocidas escuelas de ocultismo, que tienen algún diagrama sobre estos mundos y planos cósmicos, voy a dejar 4 puntos para su reflexión. Primero, dicen los científicos que el Big Bang es como si algo muy diminuto y exageradamente comprimido y caliente explotara y que nada más ocurrir esto, el espacio se hizo brumoso, uniforme y sin formas físicas. Esas son las aguas que dice la Biblia y que donde dice también la Biblia que sobre esas aguas estaba el Espíritu de Dios. Por tanto, antes del Big Bang no había materia, ni materia oscura, ni tiempo, ni energía, ni nada, es decir, que aún no había manifestación y que todo era lo absoluto, sin limitación. Después del primer segundo del Big Bang, todo era un mar de subpartículas que formaron a su vez los átomos y las moléculas, etc. Segundo, así es que para que de esa ínfima partícula muy caliente de donde surgió el Big Bang se formara la manifestación física, tuvo que haber un trabajo invisible a nuestros sentidos. Invisible no quiere decir que porque no veamos una cosa no exista. Invisible a nuestros sentidos que produjera dicho calor, porque el calor se produce por fricción o por movimiento. Si no hay movimiento no se produce calor. Y quien creara ese movimiento con la intención de crear el Big Bang tenía que tener un plan inteligente o esquema evolutivo de manifestación dentro de un orden y bajo el gobierno de unas leyes, y no de un simple caos. Por tanto, quien creó o el origen o la causa en ella o en él debía de haber inteligencia, planificación, intención, voluntad. Tercero, para que el Big Bang fuera así, para que fuera percibido por nuestro sentido, claro, algo fuera del alcance de dichos sentidos tuvo que idearlo. Por ejemplo, lo que llamamos Dios, no le vemos, está fuera del alcance de nuestros sentidos. Entonces, algo así tuvo que idearlo, desearlo y prepararlo, pero no tenía por qué ser en el mismo espacio-tiempo o plano naciente, sino en otro plano de materia más sutil, desconocida, más allá del que estudian los científicos y astrónomos. A partir de la explosión, el espacio que comenzaba a manifestarse se fue haciendo más grande y en forma de radiación cósmica. ¿Es posible que el inicio de la manifestación de ese punto superradiactivo y calórico fuera el comienzo de manifestación del séptimo plano cósmico? O quizás del primero. Y cuarto, el comienzo de todo era energía, no materia, y si era así, surge la pregunta de dónde procede la energía entonces. Para que eso se produjera tuvo que haber una energía, una voluntad, una intención, un movimiento, un algo. ¿Puede proceder esa energía de un plano
o mundo de materia desconocida por los científicos, aunque esté más allá del Big Bang? Para ellos no lo sé, o quizás no. Para el ocultista pienso que sí. Lo que podría ser energía está más allá de este plano o universo físico. La materia se formó con y después del Big Bang. Para que haya energía y manifestación tiene que haber inteligencia, como ocurre con nuestros inventos. Por tanto, se podría pensar que la materia es energía y el origen de esta es pensamiento o materia mental, puesto que antes de la manifestación tuvo que ser pensado. Podríamos decir que toda la materia procede de la mente y que por tanto es materia mental incluso, porque para crear o inventar algo hace falta pensar. Y para que haya un plano esquema mental donde hay orden, evolución y no caos, tiene que haber voluntad e imaginación. Por tanto, todo tiene su origen, o podríamos decirlo así o suponerlo así, que todo tiene su origen en una forma de pensamiento, de materia mental y en una voluntad. Todo es, en vez de materia atómica, materia mental, o incluso todo es materia original como poder, como primer aspecto, como lo más inimaginable que podamos pensar, simplemente voluntad. Y si es así, como muy posible, yo diría, basándome en la filosofía oculta, ¿de quién o de qué? ¿Del Ser Supremo? ¿De lo absoluto? El fin del universo puede ocurrir cuando la expansión venza la gravedad. Entonces se destruiría todo. La materia se disgregaría y los átomos se destruirían, convirtiéndose así en un vacío o nada, para nuestros sentidos, claro. Más allá habría más actividad y más cosas. En ese vacío en el que reinaría la vida, por supuesto la vida y la conciencia del Ser Supremo y todas las jerarquías que evolucionan en los planos superiores sin necesidad de expresión física. El que desaparezca un sistema solar no significa que las fuerzas internas invisibles que hay ahí, que han hecho que eso fuera un sistema solar, desaparezcan también. No, porque están en otro plano, están en otra dimensión, que no vemos, pero están ahí, siguen estando ahí. Como nosotros después de dejar el cuerpo físico, como conciencia y como vida, seguimos existiendo. Según el punto de vista de la ciencia, una vez disuelto todo lo manifestado, o mejor dicho, una vez que los átomos se desintegran y reabsorben en ese vacío existente antes del Big Bang, solo quedaría esa energía oscura, que es la que hace que el universo se expanda. Para acabar y por añadir un motivo más de meditación, diré que, visto lo ya expuesto, nuestro cuerpo está compuesto de átomos que bien han podido formar parte de cualquier cuerpo celeste, y que nuestra conciencia es parte y está evolucionando dentro de la conciencia de Dios manifestada en todo el sistema solar. Por consiguiente, química y biológicamente somos parte del universo, es decir, todos somos uno con Dios, con su creación y por supuesto con el Ser Supremo. Evidentemente, todo esto no es nada más que fruto de mis meditaciones, es una simple opinión, fruto de mis estudios, de mi discernimiento, porque si la principal información que tenemos es solamente, como he dicho, más que nada y gracias a los hermanos mayores sobre el séptimo plano cósmico y casi nada de los demás, pues mi opinión no puede estar fundada en ningún conocimiento oculto, excepto sobre la ley de analogía. Esa que ya, como he dicho, dice que como es arriba es abajo. Lo absoluto en ocultismo es de donde emana lo conocido y lo desconocido, lo visible e invisible, lo existente y lo no existente, la vida y la conciencia. Siempre ha sido y eternamente será. Es la vida única y absoluta.
Sin embargo, comprendo que el hecho de definirle a la misma vez es limitarle o limitarlo. Un detalle muy a tener en cuenta es que la ciencia habla siempre de la formación del universo, desde el punto de vista de lo que se percibe y de lo que se ha descubierto y se conoce, pero no admite tan fácilmente que pueda haber otras clases de materia, entre comillas, o fuerzas invisibles que intervengan o que intervinieron como causas en la manifestación del universo físico. Hoy ya no se puede decir que la materia más densa sean los átomos, como se decía hace muchos años, puesto que se ha descubierto que los átomos se dividen en otras partículas y fuerzas que ni se conocían ni se conocen profundamente. Por tanto, los átomos de helio y de hidrógeno son el resultado de otras partículas y fuerzas en ese origen del universo. Por otro lado, tampoco admiten otras fuerzas que no conozcan, lo que es un gran impedimento para admitir que pueda haber otros mundos invisibles que compenetren el nuestro, así como otros seres invisibles a nuestros sentidos y mucho más evolucionado que nosotros. Antes de pasar a analizar ese Big Bang desde el punto de vista del ocultismo, veamos algo sobre la gran y única manifestación que surge de ese caos o vacío, conocido en ocultismo como lo absoluto. En ocultismo se tiene muy en cuenta una de las principales leyes cuando se habla de manifestación. El esoterismo, la ciencia o ambos. Una explicación u opinión sobre el Big Bang, origen del universo, basada dicha opinión en los estudios de la filosofía oculta. Desde mi pubertad siempre me he sentido atraído por todo lo oculto, lo misterioso e inexplicable, pero fue a partir de estudiar cosmogénesis y antropogénesis en la Fraternidad Rosacruz de Masheindel cuando me sentí más atraído por las enseñanzas ocultas, hasta el punto de dedicar muchas horas a meditar sobre ellas. En mi interés por divulgar estas enseñanzas dadas por dicha fraternidad, más las que he obtenido por otros medios, se me ocurrió crear varios blogs dedicados principalmente a los estudiantes de astrología y de ocultismo. Pero he de reconocer que algunos artículos están escritos para estudiantes avanzados, como sería este el caso, y pues bien podría ser uno de ellos. Mi intención con esta conferencia, este artículo o grabación, es hacer una comparativa y a la misma vez complementar lo que dice la ciencia y el ocultismo respecto a la formación del universo. Pero como lo que vamos a tratar es más bien algo abstracto y subjetivo, he de decir que nada se puede afirmar y que puedo tener errores, como es lógico al interpretarlo, aunque después de todo son solo mis opiniones y nada más. Por tanto, lo dejaremos como que es un artículo a modo de invitación a los estudiantes de ocultismo para que lo mediten, lo analicen y saquen sus propias conclusiones. Lo que la ciencia llama Big Bang es el comienzo de un universo manifestado desde el punto de vista físico, y es desde ese mismo momento cuando comienza el tiempo, el espacio, la manifestación y la evolución. Antes de que ocurriera eso, el universo debía estar comprimido, según dice la ciencia, en un solo punto o molécula, puesto que nada había o existía en ese lugar de manifestación. Es más, en mi opinión, la supuesta explosión de ese diminuto átomo no pudo ser tal, puesto que surgió de una partícula ínfima y no había aire que transportara las vibraciones. Así es que fue una fracción infinitesimal del átomo, inconcebiblemente caliente y denso, según repito los científicos,
el que manifestó o hizo estallar su poder y su naturaleza para que el universo se formara y expandiera. Según la ciencia, en dicha explosión, los primeros elementos que surgieron fueron las subpartículas que luego formaron las partículas o átomos que conocemos todos, pero principalmente el origen estuvo basado supuestamente en el helio y el hidrógeno. Y después pues vinieron los más de 100 elementos conocidos, los cuales se formaron también combinando según el universo se iba expandiendo y enfriando para formar las estrellas, las galaxias, los planetas, etc. Es evidente que antes de la manifestación no existía nada, sobre todo para la ciencia, nada que nosotros pudiéramos percibir. Estamos hablando de lo que el ser humano sabe, conoce o percibe a través de sus sentidos. Pero sabemos que nuestros sentidos nos hace estar limitados aquí en el mundo físico y que más allá del mundo físico hay otros mundos. Por tanto, además de ser un caos o vacío, lo que había en ese momento, antes de la explosión, no podía haber ninguna fuerza de las que hoy conocemos, ni leyes de, por ejemplo, la gravedad, ni electromagnetismo, ni electricidad, ni nada. La gravedad es la fuerza que mantiene todo en su sitio y que impide que los cuerpos celestiales salgan despedidos hacia el espacio interestelar. Así que proporciona orden en el universo. La gravedad es una fuerza invisible, como otras muchas, que actúa en todo lo existente. Da igual que sea un sistema solar que un átomo. Pero su origen, como todas las fuerzas, está en lo que causó ese Big Bang. O sea, su procedencia tuvo que venir de más allá de la causa que creó ese Big Bang. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares del átomo debieron ser parte de la manifestación o estallido en ese átomo primigenio o huevo de donde se ha formado el universo, incluyendo todas las galaxias que cada vez se alejan más, posiblemente como efecto de la evolución cósmica. La fuerza que primero tuvo que comenzar a actuar de forma independiente tuvo que ser la gravedad. Después lo harían las demás. Dicen los científicos que 380.000 años después se formó la luz y que las estrellas mismas produjeron los otros elementos más pesados como el oxígeno, el carbono o el nitrógeno, pero para formar esas estrellas se tuvieron que unir la materia y la gravedad. En todos estos hechos de atracción, repulsión, orden, tenía que haber inteligencia. Y esa inteligencia tenía que proceder de algo o alguien. Bien, esto es algo así como que por un lado la presión crea calor en su núcleo, donde se produce una fusión, y por otro el polvo que rodea la estrella termina formando los planetas, donde gracias a las influencias del espacio, o sea, el espacio era frío y con partículas, entonces gracias a eso se forma el agua, donde tendrán su origen las primeras bacterias como representantes de la vida en el planeta. Hasta aquí he explicado desde el punto de vista científico y en cierto modo esotérico el nacimiento y expansión del universo. Ahora intentaré ampliarlo según mis conocimientos de filosofía oculta y el fruto de mis meditaciones, etcétera, para intentar hacer entender que el ocultismo, en mi opinión, está más cerca de la verdad desde hace muchos siglos. Sin embargo, esto no significa que la ciencia no esté bien encaminada, después de cambiar muchas veces sus teorías. Al contrario, no cabe duda que algún día coincidirá con el ocultismo. Si el universo ha sido creado, lógicamente deberá ser limitado, aunque a nosotros nos parezca ilimitado e infinito. Sin embargo,
a mi entender, lo que lo ha creado o quien lo ha creado debe ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, incognoscible, ilimitado, absoluto y un sinfín de cosas más. Esta es la gran incógnita. ¿Qué es? Por no decir quién es. ¿Y por qué se manifiesta o crea? Lo absoluto, ahora ya estoy hablando el lenguaje de los ocultistas, de la filosofía oculta,